Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Preguntarle, usted ayer dijo que le iba a dar más participación a la mujer en el gabinete. ¿En qué áreas usted está contemplando, pues vaya a reforzar el papel de la mujer? Y bueno, se necesita la mano de la mujer precisamente para darle más fuerza a la cuarta transformación. Pues, gracias. Bueno, ya tenemos casi la mitad de las secretarías en manos de mujeres, muy profesionales, muy eficaces, honestas, trabajadoras. Así comenzamos, pero hubo la renuncia de la secretaria del Medio Ambiente y entró un hombre y se produjo un desequilibrio, porque eran, sin contar al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, eran 8 y 8, 8 mujeres y 8 hombres. Y ahora son 9 hombres y 7 mujeres. Entonces, vamos a procurar que vuelva a como iniciamos. En su momento, cuando las circunstancias lo permitan, cuando las circunstancias lo permitan. No puedo decir ni para abril ni para mayo. Gracias. Señor presidente, respecto a lo que… ahorita vámonos con 3 mujeres. Perfecto. Señor presidente, quienes hicimos la cobertura ayer de esta manifestación que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, sí pudimos registrar que sí hay un enojo contra el gobierno. Sí hay un reclamo, no tanto contra la figura, una figura específica, sino contra la impunidad que hay en la persecución de delitos en general, específicamente de feminicidios y de todas las formas de violencia hacia las mujeres. ¿Qué acciones concretas, presidente? Aquí se le ha puesto sobre la mesa la propuesta de una fiscalía específica para feminicidios. Se le ha planteado también qué acciones tendría el gobierno que tomar para que haya paridad en los salarios. Se le ha planteado también, y usted ha planteado también muchas veces, las medidas que se podrían tomar para que en la familia no haya tanta agresión hacia las más pequeñas. Específicamente, presidente, ¿qué medidas tomaría su gobierno en lo que le corresponde para que disminuya todo este clima de violencia hacia las mujeres? Pues estamos trabajando todos los días. Yo sostengo de que lo principal es garantizar el bienestar de la gente, combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, combatir la desintegración de las familias. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Eso desarma a una persona potencialmente agresora de una mujer o a un feminicida, presidente? Perdón, sí, se lo pregunte así, pero sí, ¿eso es suficiente? Sí, eso es. Mire, vamos a poner un caso, porque ayer en las protestas se mencionó mucho lo de la niña Fátima. Si analizamos este caso, vemos que es un asunto que se da por la descomposición social, ¿sí? Es una relación desquiciada, familiar, que lleva a esta monstruosidad. ¿Qué necesitamos entonces? Porque cuando se dio este caso, desde el primer día, si se reconstruye lo que hemos hecho, dije, vamos a encontrar
a los responsables, pero nuestra preocupación no es eso, o no basta con eso. Lo que tenemos que hacer es evitar que esos hechos sucedan, que se den esos casos. Son concepciones distintas. Yo considero, repito, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y también del amor y también del fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Esto no lo conciben así muchos. Tienen un pensamiento distinto. Ellos creen que solo con medidas coercitivas se va a resolver el problema. Con mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Sí, eso ayuda, pero lo principal es que vivamos en una sociedad mejor en todo sentido. Entonces, no es fácil de que esto se vaya comprendiendo, no, aceptando. O sea, es ¿por qué? ¿Qué hacían antes? Que decían, no me va a temblar la mano, se ponían frente a las cámaras a decir, ¿sí? La ley es la ley, y siempre fiscalía. ¿Para qué queremos fiscalía si todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad? Bueno, eso es cuando hay un sentimiento o una preocupación sincera, pero muchas veces por el oportunismo se utilizan estos casos lamentables para culpar al gobierno. No tengo duda de eso, de echarnos la culpa de todo por los intereses que se sienten afectados. Yo recuerdo que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa, Claudio X González y otros siempre hablaban de los niños, de su gran preocupación por los niños. Una gran hipocresía. Sino era utilizar, pues desde luego, algo que nos es entrañable, las niñas, los niños, ¿sí?, para un propósito de tipo político. Es una gran perversidad. Ahora el señor está diciendo que lo que hay que hacer es también enfrentar al gobierno para que haya ¿cómo le puso? Un giro de 360 grados, un golpe de timón. O sea, yo recuerdo que su papá, cuando hicieron el fraude en el 2006, que se pusieron de acuerdo para que no llegáramos, cuando nos robaron la presidencia, tu papá llegó a hablar de que les había
pasado o que habían estado muy cerca, ¿no?, de perder y que evitaron recurrir a lo de 1973 en Chile. Así como se los estoy diciendo. Entonces, sí es un conservadurismo muy perverso, pero afortunadamente muy acotado, que no han podido emprender el vuelo. Nosotros vamos a seguir respetando a quienes luchan por causas justas. La mayoría de las mujeres que participaron ayer estaban expresando un sentimiento sincero, merecen todo nuestro respeto, pero habían otras que buscaban la provocación y eso, tirar al gobierno, que para qué se preocupan tanto y para qué llevan a cabo acciones violentas si hay un procedimiento democrático que es la revocación del mandato. Es cosa nada más de esperar y entonces se resuelve el asunto. Buenos días, señor presidente. Fernanda Mendoza para el canal Glucosa Atómica y el blog Politécnico No Te Rajes. Antes de mi pregunta, le voy a explicar rápidamente el contexto. En los últimos días se llevaron a cabo tendederos de denuncia en diferentes instituciones públicas para denunciar, obviamente, situaciones de violencia, acoso sexual, hostigamiento, entre otras. En el Politécnico y seguramente otras universidades, la respuesta de las autoridades fue muy ríspida. Algunas interrumpieron la actividad y el viernes pasado incluso se dio la indicación de suspender actividades en varias unidades para no continuar con la manifestación. Si así reaccionan ante denuncias anónimas, es claro que no se cuenta con el apoyo de las autoridades y por lo tanto no hay confianza de su comunidad para realizar una denuncia formal. Mi pregunta es, ¿qué acciones tomará su gobierno? Lo mismo para la Secretaría de Gobernación o la SEP para atender estas situaciones de acoso que se están presentando en todas las escuelas. Gracias. En todos los casos que hay denuncia, se está dando un seguimiento. La Secretaría de Gobernación, el Instituto de las Mujeres, están actuando. No hay impunidad. No se protege a nadie y eso lo vamos a seguir haciendo. Esa también es otra diferencia. Ya esta materia de la protección de la seguridad pública ya no está en manos de gente como García Luna. Ya es distinto, no hay impunidad, no se permite, no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, no se permite la represión, no se permite la tortura. No se censura a los medios de comunicación. Al contrario, ahora se usa la libertad de prensa a plenitud, no se negocia con la libertad de prensa como era antes. Ni modo que les voy a decir a los dueños de los periódicos, a los dueños de las estaciones de radio, de los canales de televisión, oye, bájale
bájale. Ni siquiera para comentarles, voy a revisar tu situación, tu convenio de publicidad. No, eso menos. Ni siquiera voy a ir a decirles, vamos a desayunar, vamos a comer. No, cada quien tiene que actuar con responsabilidad y ayudar a la transformación. Ya no pueden ser las cosas como antes. No puede haber subvención como había. Saqueaban. Entonces, ¿están molestos? Pues ojalá y se vayan serenando poco a poco, porque yo soy muy perseverante. Así como fui terco para llegar aquí a la presidencia, así soy terco para llevar a cabo la transformación de México. Una pregunta más. Entonces, ¿cuál será la acción de su gobierno si se siguen presentando estos casos de censura e impunidad en este tema? Vamos a estar señalando a los servidores públicos y todos tienen que ayudar. Por ejemplo, en estos casos, el hecho que vengan aquí y que planteen que el Ministerio Público, fulano de tal, el juez, fulano de tal, no está dándole curso a una denuncia o archivó una denuncia, ¿cómo vamos a estar nosotros solapando a corruptos, a gente ineficiente? No. Y que la autoridad correspondiente investigue, pero es una buena presión el que denunciemos, eso ayuda mucho. Entonces, así vamos a responder. Presidente, buenos días. En la mañana hablamos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, antes de empezar la reunión del Gabinete de Seguridad. Ella dice que el Estado está en deuda porque se requieren acciones más rápidas y eficaces para frenar la violencia y los feminicidios. En este caso, preguntarle, presidente, si ya se tiene una estrategia contra el huachicol, contra las adicciones y en la seguridad, ¿lanzará una estrategia nacional contra la violencia de género y sobre todo contra los feminicidios? ¿Se lanzará esta estrategia y se le pondrá algún plazo? Y una segunda pregunta, gracias. Sí, estamos trabajando todos los días de manera especial para casos de feminicidios. Todos los días estamos trabajando. ¿Pero una estrategia específica, presidente? Esa es la estrategia, o sea, ¿Tiene algún nombre, presidente? Bueno, el combate a feminicidios. Como, ¿Hay objetivos, hay planteamientos, sí, presupuesto? Sí se tiene, y la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Mujeres, de Atención a las Mujeres, tienen esa encomienda en especial. Pero todos los días, nosotros estamos revisando los casos que se presentan donde puede resultar un hecho de feminicidio, porque no todas las mujeres que pierden la vida, desgraciadamente, son asesinadas con las características de lo que es el feminicidio, que son crímenes de odio, que tienen que ver con violación. Hay otro tipo de homicidios no vinculatorios a lo que es el feminicidio. Y todos los días lo vemos.
Ajá, presidente, una segunda pregunta sobre la pregunta que le hacía también mi compañera sobre el acoso. Preguntarle si no tiene las cifras a la mano, si en el transcurso del día nos podría decir cuántas denuncias de acoso se han presentado en su gobierno y sobre todo cuántas denuncias y cuáles han llegado ante la Fiscalía o ante la Secretaría de la Función Pública y qué acciones precisas ha llevado su gobierno en esta materia. Bueno, gracias. No nos corresponde a nosotros, pero vamos a hacer la solicitud. Vamos a hacer la solicitud tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República para entregarles la información. Muy buenos días, presidente y funcionarios. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. El día de ayer, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Pero aquí parece que tenemos memoria selectiva o justicia selectiva, porque mientras exigen justicia, pues se olvidan de la doctora Jessica Sevilla Pedraza, que el 4 de agosto del 2017 desapareció en el municipio de Xonacatlán y varios días después su cuerpo fue localizado en el paraje El Hielo de la carretera Toluca-Naucalpan con huellas de extrema violencia. Presidente, le relato este caso porque se le estaba dando atención y de momento se atascó el tema. Ya no hay avances y la Fiscalía del Estado de México parece ser que no le gusta realizar su trabajo. Le comento esto porque el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo, y repito, Alfredo del Mazo, pues misteriosamente no lo tocan con el pétalo de una rosa a los medios respecto a los feminicidios. En varias estadísticas, el Estado de México es el segundo estado más peligroso para las mujeres. Por cierto, no quiero omitir que la jefa de la policía del Estado de México tiene nexos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿qué le ha comentado el gobernador del Mazo respecto a la seguridad en su estado para las mujeres? ¿Y cuáles son las estrategias del gobernador para combatir el feminicidio en el Estado de México? Porque parece que no existe gobernador ahí, presidente. Gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando en general y cada estado hace también lo propio. Unos más, otros menos, pero todos trabajan por la seguridad en sus estados. Me consta, no sé sobre este caso en particular, vamos a solicitar información para que nos diga el gobierno del Estado de México. Sí, que le y pueda haber una respuesta a tu planteamiento. Que le pudieran presentar avances a la mamá de la doctora que se llama la señora Juana Pedraza, porque la verdad es que mientras uno plantea el tema aquí, la atienden, pero misteriosamente después se empieza a apagar el tema y ya no la atienden. Entonces, la verdad es que sí deja mucho que desear la justicia. La van a atender, o sea, vamos nosotros a solicitar que se informe sobre cómo va esta investigación y vamos a ayudar con ese propósito. Presidente, mi segunda pregunta es un poco cambiando de tema. Hace aproximadamente un mes le solicitamos al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que si puede haber psicólogos o psicólogas en las escuelas públicas para asistir a maestros y maestras, madres y padres de familia y alumnos. Solamente, presidente, preguntar qué le ha comentado el secretario respecto a esta propuesta, porque él nos comentó aquí mismo en la mañanera que iba a presentar un informe en 15 días. Pero hasta el momento no lo ha presentado, ya pasó más de un mes. Entonces, la verdad es que tenemos que atacar el problema de la violencia desde las bases y precisamente a nosotros nos preocupa un poco el tema respecto a qué va a pasar con este programa que ya nos había dicho el secretario Esteban Moctezuma que lo iban a Vamos a pedirle avanzar. a Esteban que nos informe. ¿Podría venir y a que la venga mañana? acá, sí. Y es algo muy importante porque tiene que haber tratamiento de este tema en las escuelas lo más que se pueda, lo más que podamos. Por ejemplo, en los hospitales del IMSS Bienestar, en los 80 hospitales, en la mayoría hay psicólogas, hay psicólogos y están trabajando con los jóvenes sobre temas de adicción, sobre embarazos no planeados, sobre
la violencia, temas importantes para adolescentes. Y lo mismo hay que hacer en todas las escuelas, es necesario esto, pero hay que ver qué posibilidades se tienen desde el punto de vista económico. Vamos a ver qué está pensando sobre esto y qué se puede hacer en el caso de educación. Ok, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Sí, está bien. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Señor presidente, preguntarle cómo está funcionando su gobierno el día de hoy. ¿Cuántas funcionarias decidieron sumarse al paro? ¿Cómo se está supliendo la ausencia de las mujeres? Sobre todo, preguntarle en el sector salud, ya que la labor de las mujeres como médicas, enfermeras es vital para su funcionamiento. Preguntarle por ese tema, señor presidente. Gracias. No tengo todavía el reporte. Nosotros manifestamos que son libres las mujeres que trabajan en el gobierno federal. Queremos que sean libres todas las mujeres, es nuestra convicción, libertad completa, y que decidan de acuerdo a su criterio y a su responsabilidad. Entonces, más tarde vamos a saber cuántas no asistieron a trabajar. Desde luego, no va a haber represalias para nadie. Hay mujeres, bueno, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, licenciada, doctora, ministra, está trabajando. Miren, Leti Ramírez, encargada de atención ciudadana, está trabajando porque pues hay que atender a la gente, pero vamos a informar después, siendo también respetuoso de las que decidan no participar, y además pues sería bochornoso, ¿no?, dar a conocer quiénes no asistieron. Eso no, para nada. El gobierno está funcionando. ¿Saben por qué funciona el gobierno? Porque gobierna el pueblo. Me ayudan a empujar el elefante reumático, mañoso. Me ayuda la gente. No se podría gobernar sin el apoyo del pueblo. Lo decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando.